Hola, ¿qué tal? Yo soy Araceli Mitsu, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a pintar este girasol. Es un tutorial donde haremos la pieza desde cero, verás todo el proceso, te lo iré explicando, así que prepara tus acuarelas, tus pinceles y comencemos a pintar. Lo primero que tenemos que hacer para comenzar a trazar nuestra flor va a ser fijar el papel a la mesa, ya que vamos a requerir de bastante humedad. Si no has visto cómo se hace, solamente con una cinta de preferencia mágica, que es la que tiene menos pegamento, entonces no va a dañar ni tu mesa ni tu papel, pues le pasas como que todo el borde a tu hoja, ya sea una tabla o a tu mesa, para que no se vaya a ir deformando. Después de esto, con una regla o una escuadra vamos a encontrar el centro de nuestro papel, marcando, partiendo de esquina a esquina contraria, haciendo una pequeña X al centro para localizarlo. Y aquí podemos hacerlo a mano libre, es decir, no necesitas un compás o alguna base circular, o si lo quieres hacer un poquito más perfecto, pues sí te puedes apoyar de cualquier herramienta para trazar un círculo. Yo lo voy a hacer con un compás. Y más que nada vas a hacer la apertura cuanto tú quieras de tamaño, ya sea pequeño o grande. Yo te recomiendo algo como intermedio para que nos dé chance de hacer bastantes petalitos. Y pues vamos a marcar una circunferencia para el centro de nuestra flor. Voy a borrar el centro que habíamos marcado originalmente para que no nos esté estorbando. Y para trazar los pétalos, te muestro aquí en otro pedacito de hoja cuál va a ser la lógica. La forma de los pétalos del girasol es un poco alargadita, es decir, más o menos así. Podríamos partir como que es de un óvalo, el cual en la punta se va haciendo más hacia pico, y hacia el centro va a ser un poquito como más chata la terminación. Si tú quieres hacer pétalos que tengan algún doblez, lo que te sugiero es que tomes en cuenta la medida aproximada de los pétalos que van a estar al lado para que lo hagas correctamente. Y en algún punto vamos a hacer que este pico, si en los que están derechitos va hacia la parte externa, para uno doblado va a ir hacia la parte interna. Obviamente no puede ser más grande que el pétalo estirado así totalmente. Así que una distancia un poquito más corta, vas a hacer el piquito apuntando hacia el otro lado y vas a completar tu pétalo para que puedas empezar a hacer este tipo de efectos. Obviamente, para que quede con más movimiento, la idea es que lo puedas hacer un poquito como más alborotado, no tan precisamente como solo doblado hacia la parte interna, sino a lo mejor puedes jugar con formas un poco como esta, donde la inclinación de la punta va a ser hacia cualquiera de los lados. Trazas el pétalo con su punta chatita y entonces podemos empezar a jugar con las formas de los pétalos. Mi sugerencia es que experimentes un poquito con cada una de ellas. No pongas todas exactamente iguales, sino que vayas alternando para darle un poco de más dinamismo a tu ilustración. Dicho esto, comencemos a trazar una guía de pétalos que todos vayan llegando hacia el centro de nuestra flor. No importa si te pasas un poquito a la parte de la cinta, obviamente esa parte no será no va a ser visible en la parte final, ya que se va a levantar, pero pues te puede ayudar a tener un poquito de más control. El primer nivel de pétalos lo voy a hacer en su mayoría de petalitos estirados, es decir, sin dobleces. Y el segundo nivel sí le voy a empezar a meter un poquito de ese tipo de posición en los pétalos. Aquí no estoy encimando ninguno sobre de otro, es un primer nivel y el segundo va a ser el que tape todos esos huecos intermedios. Yo te sugiero que traces tus pétalos y en general cualquier dibujo con un lápiz duro, es decir, algo que sea de la gama de H. En este caso yo estoy utilizando un 2H, para que si necesitas borrar o algo no tengas tanto problema en cuanto a que el pigmento o el grafito se vaya desprendiendo y ensucie tu obra. Con esto concluyo el primer nivel de pétalos. Y ahora sí vamos a hacer el segundo, donde voy a meter, como te mencionaba anteriormente, algunos petalitos que sí estén como que dobladitos. Y la idea es que cada uno de este nuevo nivel se va a poner en la parte que pasa por en medio de los que ya hemos trazado.
Te repito, cuando quieras alternar con alguno que esté un poquito doblado o a lo mejor un poquito fuera de posición, este es el punto donde yo los agregaría, aunque también lo puedes hacer en la parte del nivel 1. Y así completamos el trazado para nuestra guía del girasol. Vamos a empezar a aplicar la acuarela. Para esto agarra un pincel que esté más o menos gordito, ya que la primera capa va a ser solamente como coloreado. Es una base que es bastante delgada y bastante fina. Y la idea es que hagamos primero el centro con un tono de café o un marrón, todos los pétalos en amarillo, y en lo que secan pasamos a la segunda capa. Empezaré por activar una pastilla color marrón. Para esto humedecemos, frotamos un poco para extraer el pigmento y estaré pasando acá algo de té a una zona donde hago mezclas en tonos rojizos y marrones precisamente, para ir calculando un poquito la parte del agua. Y como verás, mi pincel es bastante generoso en cuanto al tamaño respecto a lo que estoy haciendo y a mi papel. Entonces, simplemente voy a aplicar una base. No tiene que ser perfectamente uniforme, simplemente quiero hacer la distinción de color. Y recuerden que la acuarela es una técnica que se va construyendo a través de diversas capas y transparencias, por lo que iremos sumando poco a poco y no hay que excedernos de color en la primera vuelta. Exactamente de la misma manera voy a humedecer una pastilla de color amarillo, la cual estaré mezclando acá atrás con un poquito de ocre. Y por supuesto con un poquito de más agua para hacer toda la base de los pétalos. Nuevamente, como ahorita no estoy en la parte de los detalles ni de las sombras, me voy a aventar todo con este pincel. Y hasta que trabajemos la parte final será cuando empiece a cuidar un poquito más detalles o trazos más como sencillos o más precisos. Ahorita es solamente la capa base, entonces me puedo ir un poquito hasta cierto punto despreocupada, obviamente cuidando no excederme en cuanto al último límite en las puntas de cada uno de esos petalitos. Incluso si tienes un pincel de punta redonda, puede que te sea un poco más fácil pintar sobre todo las puntas, como estoy haciendo en este momento, ya que con poca presión puedes agarrar como la parte puntiaguda, y haciendo un poquito de más presión hacia el otro lado es como vas a poder hacer una pincelada ligeramente más gruesa. Y cada vez que requieras cargar un poquito de más mezcla, hazla de ahora sí que directamente en el godete, para que más o menos se vaya manteniendo la misma cantidad de agua y de color, al menos ahorita que estamos en la base. Ya que empecemos como de una manera más detallada cada uno de ellos, sí podemos empezar a arriesgarnos un poquito más, pero de entrada vamos de manera lenta. Y como te menciono, tratando que sea lo más uniforme posible. Como quieras, si en alguna zona se te llega a cargar un poco de más pigmento de agua, no pasa nada, ya que también es una de las propiedades mismas de la acuarela. Ahora que termino de hacer la base, voy a darle un pequeño momento para que seque. Obviamente tú en pantalla verás que continúa inmediatamente, pero toma en cuenta que aquí estoy dejando un inter para que no esté nada húmedo, y proseguir con la segunda capa. Para empezar a trabajar el centro voy a humedecer también un color café. Activo mi pastilla y lo voy a mezclar un poquito donde tenía mi mezcla anterior para que se fusione ligeramente con el marrón que ya tenía, e incluso con los tonos rojizos que ya tengo aquí en el godete. Lo que voy a empezar a hacer en el centro es aplicar un poquito de más pigmento, enjuagar mi pincel
limpio el exceso y con el agua limpia voy a empezar a difuminarlo poco a poco. Esto para que sea un degradado. Que si sientes que necesitas algo de práctica en los degradados, también en mi canal encuentras un video de puros ejercicios para ello. La idea es que el centro esté un poco más oscuro, se haga como una especie de corona en la parte como siguiente. Y nuevamente vamos a oscurecer un poquito más, pero directo ya en el perímetro de la circunferencia. Más o menos la idea es algo así, oscurecemos la parte más, digamos, del borde del círculo. Nuevamente enjuago y estando húmedo y limpio mi pincel suavizo esta última pincelada de pigmento más oscuro para suavizarlo. Incluso aquí le pueden empezar a añadir un poco de más intensidad si así lo desean, tanto en el centro como en este tipo de perímetro corona que se está haciendo en este color. Igualmente la pueden dejar secar si así lo desean y esperar hasta que ya esté totalmente seca para decidir si se la quieren añadir o no. O en este momento, si sienten que sí está todavía bastante lejos de la intensidad que quieren, pues se la retocan. Y de todos modos, siempre en acuarela podemos sumar al final las veces que sea necesario el color, así que no importa mucho si no queda en esta capa. Siempre habrá nuevas capas que podemos utilizar. En lo que va secando este centro para poder seguir trabajando con él, me voy a pasar a utilizar un pincel un poquito más delgado. En este caso voy a utilizar una punta de ese tamaño para que lo vean respecto a la hoja. Obviamente el tamaño del pincel depende del tamaño de tu obra. Si tu obra es una hoja carta un poco más grande que la mía, tu pincel tendrá que ser un poquito más grande. Voy a activar mi pastilla de color ocre, que se las voy a mostrar un poquito en pantalla, justo aquí con esta que es un poco más anaranjada, pero de todos modos bajita. Y voy a empezar a hacer una mezcla en la parte de atrás con el amarillo que ya tenía anteriormente. Y empezaré por sombrear todos los pétalos que están en el nivel número 2 y en el centro del nivel número 1. Voy a empezar con los del nivel número 1 y la idea es más o menos esta. Al centro de cada pétalo, incluso pasándonos un poquito al centro tal cual el café, voy a empezar a hacer este tipo de pinceladas, una principal al centro y marcando los diferentes costados de cada petalito, más o menos haciendo como 3 piquitos, y luego con el pincel húmedo lo voy a empezar a difuminar poco a poco. Para esto te sugiero que te vayas ya sea de un pétalo en un pétalo o de 2 en 2 para que no se te seque la acuarela y puedas seguir difuminando cada uno de estos, digamos, nuevos toquecitos de color. Y entonces vamos de esta manera al centro, definiendo los dos costados, enjuago y suavizando. De hecho, sí pueden dejar que se vean tal cual pinceladas, no tiene que ser 100% degradado, porque eso le puede ayudar a los pétalos a que se perciban que tiene algún tipo de plieguecito. Por ejemplo, aquí estoy jugando un poquito más con unas pinceladas cortas intermedias. Y con el pincel limpio se lo voy extendiendo un poquito más. Justamente parte de lo bonito de este tipo de flor es que se vean estas pinceladas que están como en la parte intermedia, porque justamente la intención es que se haga la textura como si fueran los pliegues del pétalo. Nosotros sabemos que las flores pues tienen plieguecitos naturales y eso es lo que estamos tratando de emular con estas pinceladas. Por eso no importa tanto si no es un degradado perfecto y si se siguen viendo algunas de estas pinceladas. Incluso puedes empezar a jugar un poquito con dejar algunas intencionalmente más marcadas para que posteriormente puedas retocar hasta el final. Y estos pliegues se van quedando totalmente marcados. Igual otra cosa que puedes considerar es que en la naturaleza siempre va a haber como cosas que no son como tan perfectas o tan bien definidas. Entonces puedes jugar un poquito que algunos de estos pétalos sí tengan el degradado quizá más notorio, pero otros no. Es decir,
tratar que a propósito estén diferentes todos y cada uno de ellos. Y siempre que quieras difuminar, recuerda, se enjuaga el pincel, se quita el exceso de agua para no, jalar demasiado pigmento y tener un poco de mayor control sobre la humedad. Y con este es con el que vas a hacer los difuminados. Si se te pasa el agua o tu pincel sigue contaminado con algo de pigmento, ya sea de este o de otro color, pues obviamente el resultado va a ser diferente, y la intención también es que, pese a la libertad que la acuarela nos puede ofrecer, tú puedas tener el control lo más posible de qué es lo que quieres lograr. Tal vez no a la perfección es como siempre lo que esperamos, porque pues depende también de la humedad, del papel, de la misma acuarela, pero tú sí puedes tener un poco de control respecto al tipo de acabado que le vas dando a cada uno de tus elementos. Mientras voy pintando y vamos avanzando, te recuerdo que si quieres encontrar más clases como esta y otros tipos de flores, en mi Instagram vas a poder encontrar varios lives que se han grabado anteriormente, donde hemos pintado también otros tipos de flores. Las sesiones son totalmente gratuitas y las encuentras en mi perfil en la sección de Instagram TV. Mientras continuamos aquí haciendo estos pequeños pliegues en cada uno de los pétalos. Y de hecho allá en este momento podrás empezar a notar un poquito más conscientemente tal vez este efecto que te estoy diciendo desde que empezamos con esta capa. E incluso le puedes empezar a mezclar un poquito de otro color. En mi caso lo voy a hacer con este naranjita, y acá atrás estoy mezclando en mi área de mezclas este ocre con este naranjita. Mezclarlo con otros colores, además de darte una variedad tonal un poquito más amplia, te puede ayudar a que hagas un poco como sutil, pero de todos modos notorio, la diferencia de iluminación, por ejemplo, de la parte superior a la parte inferior de tu girasol. Ahora que estamos a punto de llegar a cubrir todo el nivel superior de pétalos, te voy platicando también un poquito sobre cómo va a quedar el segundo. Todos los objetos que están encima de otros tienen que producir algún tipo de sombra, aunque sea muy leve y muy mínima, y aunque tengamos una fuente de luz bastante directa, por el simple hecho de estar encima, pues tienen que proyectar una pequeña sombra en la parte inferior. Este tipo de sombras se conoce como sombras de oclusión, y es súper importante que las sepamos hacer para que nuestras pinturas, ilustraciones o lo que sea que hagamos a nivel artístico, sea tradicional o digital, se perciba un poco más real. Estas sombras tienen que ser hasta cierto punto intensas, pero digamos que de alguna manera controladas y sutiles. Voy a apoyarme de marrones y del mismo café que utilicé en el centro para poder hacer estas sombras. Voy a preparar más mezcla del café, que es el más intenso, pero lo voy a mezclar un poquito también con el color ocre, porque los pétalos son del mismo color. Lo que va a hacer la diferencia en el color es en realidad justo esta sombra que te menciono, porque hay un pétalo arriba que va proyectando hacia la parte de abajo. Me voy a saltar un pétalo porque este todavía está húmedo, y si aplico color aquí, este lo va a absorber. Para evitar eso, me paso al que sigue. Como verás, estoy trabajando en esta ocasión un tono más oscuro, el cual estoy sacando por la parte central, y con un poquito de agua y humedad también voy a difuminar. Esto lo vamos a hacer sobre todo en la parte central, digamos la ventanita donde se asoman todos los pétalos de la segunda hilera, de la segunda línea, y sacando muy sutilmente en la parte superior, por ejemplo aquí, que se asoman en la parte de atrás. En el caso de los pétalos que tienen un doblez, es importante también marcar un poquito de sombra justo abajo de ese doblecito para que se entienda más cuál es su intención y cuál es su posición. E igualmente del otro lado vamos a marcar un poquito como en punta
y a difuminar aquí sí un poco más marcado, es decir, que no quede tan intenso para que se vaya entendiendo la posición. Ese tipo de detalles es lo que va a hacer una diferencia bastante significativa en lo que vas pintando en general, y como te mencionaba, que se perciba que sí es algo más real o basado en una fotografía o una ilustración un poquito más estudiada. Y nuevamente, cada vez que sientas que requiera un poquito de más oscuridad, puedes agregarle un poquito de más café a tu mezcla. Y siempre apóyate del agua todas las veces que lo necesites. Aquí es un doblez, entonces también lo voy a marcar un poquito más. Y de la misma manera, la parte externa. Y ahora nos acompaña en la parte de abajo un perrito que está ladrando. No es Keanu para los que conocen a Keanu. Keanu no vive conmigo, pero bueno, es por eso que escuchamos perritos de fondo. Ustedes disculpen. Voy añadiendo en la parte superior solamente cuando haya un pliegue. Si no hay pliegue, todavía no los toquemos. Por ejemplo, este de aquí sí lo quiero marcar un poquito más, entonces solamente voy retocando. Traten de que sean pinceladas un poquito como más sueltas, no se presionen tanto en que sean perfectas, sino en que sea tal cual como un movimiento bastante natural de su pincel el que las va generando. Eso también va a hacer que tenga un efecto muchísimo más bonito la flor que van creando. Y como les mencionaba en el primer nivel, habrá algunas que puedan dejar, si quieren hacerlo, más marcadas que otras. Y habrá quienes quieran hacerlo un poquito más difuminado, eso va a ser un poquito más a gusto personal. En cuanto terminemos de hacer este segundo nivel, vamos a regresar a retocar un poquito el centro para darle el tiempo necesario de secado, y posteriormente continuaremos retocando un poquito la parte de las puntas externas en ambos niveles. Si estás pintando esto conmigo, no importa en qué fecha estemos, tú también puedes compartirme tu resultado final, ya sea por Instagram, que es donde estoy un poquito más presente, o también cuéntame aquí en los comentarios cuando termines si la hiciste y cómo te quedó. Yo estaré encantada de darte feedback. Y espero que estés disfrutando de estar pintando conmigo. Vamos oscureciendo todos estos puntos que están como asomándose entre los pétalos. Esto es súper importante porque además va a hacer que sea muy notorio al final qué pétalos están en qué altura de la flor. Si no lo haces de esta manera, puede que se empiecen a confundir un poquito. Un dato extra que te puede también ser interesante, en este caso que estamos utilizando tonos un poco más cafés, si tienes café soluble en casa, también lo puedes trabajar de una manera similar al de la acuarela a nivel técnico, aunque sus cuidados tendrían que ser diferentes si no tiene la misma durabilidad en el papel. Sí puedes hacer algunas pinturas un poquito interesantes con ellas, y pues obviamente lo padre de pintar con café es mucho en cuestión aromática. Voy a hacer aquí una nueva mezcla, nuevamente con el café más oscuro, porque vamos a retocar nuevamente el centro. Y la voy a mezclar también un poquito más con mi pastilla de color marrón para que se haga un tono un poquito también más intenso, más ad hoc. Y con este voy a hacer nuevamente más marcada la parte externa de mi centro porque siento que le faltó un poquito de intensidad.
Ahora lo estoy haciendo también con pinceladas más cortas, un poquito más libres, para que se empiece a generar un poquito de textura. Nuevamente con agua un poquito limpia voy a difuminar los bordes para que no estén tan marcados y tan fuertes. Y con el marrón un poquito más, digamos, puro, más tal cual, voy a hacerle como una segunda corona a la parte central para nuevamente hacer un degradado un poquito más notorio entre estas tonalidades. Y recuerden, si necesitan o quieren aumentar un color u otro, siempre podemos añadir más capas. De hecho, creo que ya con esto, cuando seque, ya podría pasar a la parte de texturizado final. Así que solamente vamos a darle un breve lapso de tiempo para que se pueda corregir, se seque y continuamos con la texturización. Mientras va terminando de secar el centro, nuevamente voy a activar mi pastilla de color amarillo. La voy a mezclar un poquito también con el ocre que ya hemos estado trabajando, pero la idea es crear un color un poquito más brillante que la mayoría digamos, la mayor parte de la base, pero también más intenso. Y lo que voy a hacer con este nuevo color que estoy mezclando entre el ocre y el amarillo es tocar las puntas, pero en el pico exterior, es decir, el que da hacia afuera. Obviamente los que están sobre la cinta no tiene caso, pero por ejemplo aquí voy a empezar a dar pinceladas en la misma dirección que me da el pétalo. Y nuevamente voy a sacar algunas hacia el centro. Y exactamente lo que hicimos con el color oscuro, donde también suavizábamos un poquito con agua, lo voy a hacer en este nuevo color, en absolutamente todos los pétalos. La idea es justamente que se note que es un color diferente al que hemos trabajado en la parte interna, es decir, la que sale totalmente del centro, que es más oscura, pero que también nos ayuda a darle un poquito de dirección y de intención a cada uno de los pétalos para que se vaya sintiendo esta parte de la textura y de los pliegues de cada uno de ellos. Exactamente de la misma manera puedes dejar algunos que estén más marcados o dejar otros que estén más difuminados. Esto va a ser también cuestión de gusto personal, así que te invito a que experimentes un poquito con ambos y vayas replicando los que más te gusten, o si sientes que ya llevas como 3 o 4 pétalos con la misma intención, pues le des una pasadita diferente al que sigue. Recuerda que en la naturaleza no hay nada que sea totalmente idéntico a otro, entonces parte de que se perciba tal cual como algo real es darle un poquito de movimiento a nuestras texturas, a nuestros pliegues, a nuestras sombras. Y pues bueno, si se va acabando el color, vamos preparando un poquito más. Les digo, yo estoy mezclando una pastilla amarilla con mi color ocre. Y la idea es justo, al centro podemos hacer como que la línea un poquito más marcada y a los costados, reforzando un poco el contorno de cada pétalo, es que vamos a hacer como otras 2 líneas para delimitarlos. Como esta capa no tiene tanta humedad, realmente se va a secar bastante rápido. Igual, si sientes que se te está excediendo el agua, pues nada más controlamos un poquito más la parte de la mezcla para que no se nos exceda. Y vamos haciendo esto en todos los pétalos. Te repito, los que están ya en el área que está cubierta por la cinta, obviamente pues no tiene caso porque la vamos a despegar. Pero pues la mayoría sí están aquí. Por ejemplo, este que tiene un pliegue, partimos del centro. Y así es como lo vamos definiendo. Con esto terminaríamos la parte de los pétalos. En cuanto a detalle, digamos en la parte básica, si ustedes sienten que necesitan retocar alguna parte en específico o le quieren añadir un poquito de más sombra, pueden agarrar el tono marrón rebajado con bastante agua para que sea algo bastante sutil. Le pueden añadir, si quieren, algunas pinceladas en forma de línea, más o menos siguiendo la misma lógica que ya hemos aplicado en algunos de ellos, sobre todo en la base, que es donde iría lo más oscuro.
Y si se fijan, es con pinceladas súper libres y súper sueltas. De hecho, no me estoy recargando como que tanto con el pincel para que queden las líneas como más finitas. Obviamente, a más presión del pincel se haría una línea más gruesa, entonces ustedes decidan si las quieren hacer muy marcadas y muy intensas o sutiles, o si de plano ya les gustó como estaba, también lo pueden dejar así en ocres y en amarillos. Y lo importante en estas pinceladas y en general en las flores es darle la intención de la dirección, de dónde nace el pétalo y hacia dónde se abre, para que podamos tener un resultado un poquito más estético. Y más que estético, más similar o más creíble a lo que es una flor real. Y listo. Para terminar, con el café aquí súper intenso, de hecho lo voy a tomar directo de la pastilla, voy a darle algunos toquecitos a modo de punto en la parte del centro. No me preocupa tanto que todos sean iguales o que sean equidistantes, simplemente estoy añadiendo un poco de textura. Igual el pincel no tiene que estar tan cargado en realidad, solamente es la parte de un color más intenso para que sea pues un poquito más reforzando la idea de la sombra, pero con este acabado un poquito más texturizado. Incluso si varían un poquito la inclinación del pincel y la presión que le otorgan, pues van a generar diferentes tamaños y puntitos que a lo mejor más que redonditos van a ser tal cual como un pequeño brochazo. Nuevamente, esto va a ser un poquito más en función a tu gusto personal y a cómo lo vas percibiendo. Yo a veces le doy como un poquito más aleatoriamente al final, como ves ahorita, ya con menos pintura, pero sí suficiente para que se jale y se vaya viendo la textura. Y en el centro voy a hacer algo similar. Aquí más que puntitos van a ser manchas, es decir, de un tamaño un poquito más amplio, que se vayan difuminando un poquito hacia la parte que quedó más clara, que es como la intermedia. Y listo, con esto tendríamos ya nuestro girasol. Si ustedes quieren añadirle ya para terminar o hacer algún extra, algunas hojitas, pues lo pueden hacer, o si quieren iluminar todo el fondo, también es algo que está como una posibilidad. En mi caso, yo realmente no estoy pensando tanto como en el fondo, sino tal vez ahorita le ponga algunos destellitos con acuarela metálica, tal vez unos destellitos, unas estrellitas podría ser. También podría quizá hacer el cielo en fondo azul, o como les mencionaba, podrían ser también un par de hojitas como para decorar el espacio. Les voy a enseñar como un bonus a hacer unas hojas de manera súper rápida y muy libre con acuarela. Vamos a activar una pastilla del color verde. Y lo que vamos a hacer simplemente es, con una presión baja, conforme avanzamos, hacerlo un poquito más intensa para que sea un trazo más grueso. Y del otro lado, para que tengamos como una especie de hojita partida en dos, con un huequito a la mitad. Este tipo de hoja sale de una manera un poquito más controlada y fácil con los pinceles de punta redonda. Así que si sientes que no está saliendo tan bien con tu pincel, puede ser que cambiando la punta tengas un resultado un poco más satisfactorio. Pero la idea es poca presión, más para hacer la línea más gruesa y dejando este pequeño inter en la parte como central de la hoja. Y pues obviamente también puedes jugar con los grosores de tus pinceles. Si tienes unos que sean más gruesos, pues obviamente te quedarán las hojas un poquito más amplias y más gorditas. Recuerda que la acuarela también es mucho de permitirnos algunas libertades a la hora de pintar y que sean resultados hasta cierto punto de repente un poquito impredecibles o no tan planeados. Y así es como tendríamos unas cuantas hojitas para decorar la parte del fondo en el caso que ustedes requieran o quieran hacerlo.
Finalmente le añadí un poquito de dorado para hacer más hojitas, para trabajar más el fondo como una opción. Te digo, el fondo en realidad es un poco más libre, tú puedes hacer lo que gustes en él. Y con eso sería como terminaríamos. Ya nada más queda la parte de despegar la cinta. Esto sería todo de mi parte, muchas gracias por haberme acompañado. Te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y dejes un comentario o un like para apoyar que sigamos creciendo y generando más tutoriales como este. Igualmente puedes seguirme en mis redes sociales, donde te enterarás de más talleres, de más clases, varios lives y mucho otro contenido de acuarela que puede ser de tu interés. Yo soy Araceli Mitsu y nos vemos la próxima.